Buenas tardes a todos, a todas. Os damos la bienvenida a lo que va a ser este primer encuentro digital del proyecto socioeducativo Musoc Educa, un proyecto que forma parte de una muestra, Musoc, que normalmente cada año, desde hace 8 años, se celebra en el mes de enero, pero este en concreto, y debido a la situación sanitaria, tendrá lugar en el mes de abril, del 8 al 30 de abril. Esta que veis ahora será la imagen que iréis viendo a lo largo de los próximos meses hasta el día 8 que se inaugura y el 30 que se clausura Musoc 2021. Pero en el marco, como os decía, de Musoc tenemos un proyecto educativo que este año hemos reinventado y hemos adaptado en la medida de lo posible a la situación que estamos viviendo, y en ese proyecto hemos seleccionado 21 cortometrajes agrupados en 8 temáticas. Y para cada una de esas temáticas hemos organizado un encuentro digital, 4 esta semana, de lunes a jueves, y otros 4 la próxima semana también de lunes a jueves, con la idea principalmente de que el profesorado que ha seleccionado los cortos que están incluidos en cada una de esas temáticas pueda tener las herramientas, las suficientes herramientas como para acompañar de la mejor forma posible los cortometrajes en el aula. Musoc Educa es un proyecto organizado por Acción en Red, Mar de Niebla, Abierto hasta el Amanecer y el CPR, Centro de Profesorado y de Recursos de Gijón Oriente, pero en concreto en este primer encuentro digital de sostenibilidad ambiental y emergencia climática, un encuentro en el que están incluidos 4 cortometrajes cuyas imágenes veis ahora en pantalla: Bill Place, La Plastiquería, Courtroom y Makini. En este encuentro colaboran también otros 4 colectivos, otras 4 entidades, podríamos llamar. Por un lado, la Coordinadora Asturiana de ONGDs, Asturias por el Clima, Ingeniería Sin Fronteras y la Asociación Matumaini. Y nuestra idea es que estos encuentros sirvieran pues, como punto de encuentro para el profesorado, para las entidades sociales que apoyan cada una de las temáticas, y también un encuentro con directores y directoras o otros miembros de los equipos artísticos de las películas, incluso con especialistas en los temas que abordan estas películas. En concreto, hoy nos van a acompañar a lo largo de esta tarde César Maglioni, y un poco más tarde se incorporará Jorge Sarria Di Vicente, directores, por un lado, de La Plastiquería y de Courtroom. Luego les daremos paso y les presentaremos. Pero antes, bueno, quisiera más que nada comentaros algunas cuestiones muy básicas del proyecto. La primera, que toda la información está recogida en una página web, la página web de Musoc. Tenéis ahí la dirección, musocasturias.org. Ahí podréis encontrar las noticias del proyecto, pero también los archivos con las propuestas didácticas de cada uno de los cortos y algunas informaciones más relevantes del proyecto. Y para acabar, por mi parte, algunas cuestiones técnicas muy básicas. La primera, que, bueno, como veis, hemos creado un equipo Teams para Musoc Educa y 8 canales, uno por cada una de las temáticas que forman parte del proyecto. En cada uno de estos canales, bueno, podéis tener acceso en el apartado de archivos, tendréis acceso en un futuro a los cortometrajes, aunque estos ya los habéis recibido quienes habéis seleccionado cada uno de ellos en vuestro correo personal, pero luego tendréis acceso con una clave personal para poder acceder al cortometraje, el archivo digital, y poder proyectarlo en el aula del 1 de febrero al 31 de mayo. También vais a tener disponibles unas presentaciones en vídeo de los directores y directoras de los cortos. Les hemos pedido que nos hagan una presentación de menos de 1 minuto para que podáis proyectar también en el aula antes de los cortos y que el alumnado pues, pueda ver a la persona, al artista que ha realizado cada uno de los trabajos. También se están colgando ya las propuestas didácticas de cada uno de esos cortometrajes que acompañan a la proyección y que sirven también como complemento a las mismas. Y también iremos colgando otros 3 archivos en los próximos días. Uno de metodología general del proyecto, una rúbrica de evaluación pues, para poder también tener por nuestra parte vuestra valoración de Musoc Educa, y un último archivo que hemos llamado Tu voz importa y que tenemos
cuyo objetivo es que el alumnado pueda opinar sobre algunos aspectos de los cortometrajes. Aspectos como, bueno, si les ha gustado el corto, en cuanto al sonido, en cuanto a la imagen y, bueno, y algún otro elemento. Ese archivo, la idea que tenemos es que, bueno, lo cubran los profes que estéis implicados y que proyectéis el corto en el aula y que nos sirva luego, porque va a haber ese archivo incluye una valoración del alumnado y que esa valoración nos la enviéis a modo de votación, porque luego, bueno, daremos como un premio simbólico al mejor corto Musoc 2021, Musoc Educa 2021, un premio que además bueno, será resultado de las valoraciones que nos hagan los niños y niñas, los chicos y chicas. Por último, ya comentaros que vamos a estar en continua relación con todos y todas las profes implicadas en este proyecto, y nos gustaría también recibir de vuestra parte no solo esta información que os acabo de comentar, sino alguna imagen de la proyección en el aula, siempre que no se vea eso a los alumnos y las alumnas, y bueno, recibir vuestras sugerencias, aportaciones. Bueno, iremos poco a poco comunicándonos pues, para recoger toda esta información. Por mi parte, nada más, solo animaros a que participéis en los encuentros digitales. Si habéis elegido algún corto más de otra temática, este es el correo al que podéis enviar cualquier sugerencia, aportación o cualquier duda que tengáis, y el teléfono del CPR de Gijón Oriente. Dejo de compartir y paso a presentar a las personas que nos acompañan esta tarde. En primer lugar, quisiera dar voz a las entidades que nos van a acompañar a lo largo de la sesión y que van a ser las encargadas de dinamizar lo que van a ser dos focos. El primer foco, que incluye los cortometrajes que por su temática hemos agrupado, como son Bill Place y La Plastiquería, y el segundo foco, que incluye dos cortometrajes también que tienen mucha relación entre sí, como son Cold Room y McKinney. Doy paso, en primer lugar, para que nos salude, un saludo inicial a Lucía Nosti, que ya es vocal de sensibilización de la Coordinadora Asturiana de ONGs. Buenas tardes, Lucía. Enciende el micro, por favor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Lucía, vocal de la Coordinadora Asturiana de ONGs de sensibilización, eso es. Luego os contaré un poquitín de la guía que hemos preparado. También nos acompaña por parte de Asturias por Clima. Hola, buenas tardes. Sisto, no sé si hay alguien más de Asturias por Clima. Disculpar, que esta es la primera que utilizo, pero es muy parecido al Zoom. Nada, agradecer esta iniciativa y estar encantado de compartir este proyecto en la parte que nos toca Asturias por el Clima con todos vosotros y todas vosotras. Nada más. Sisto, ¿vas a ser tú la persona que vas a dinamizar o va a ser el compañero? Yo voy a presentar Asturias por el Clima rápidamente, porque estamos obligados, y va a ser una compañera, Saro, la que presentará también muy rápidamente al responsable de nuestro documento, de nuestro corto. Vale, gracias, Sisto. Y tenemos la suerte de contar con uno de los directores, en este caso el director de La Plastiquería, Cesare Maglioni. Buenas tardes, Cesare. Hola, buenas tardes. Hola, cámara. Sí, hola, Cesare. Luego tendremos oportunidad de charlar con él. Y en el foco 2 contaremos por una parte con Manu Galán, que forma parte de la Asociación Matumaini. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y por otro lado, José Antonio Gallego, de Ingeniería Sin Fronteras. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes a todos. Y también se incorporará más adelante, porque bueno, por motivos laborales no puede sumarse hasta las 6 de la tarde. Luego presentaremos a Jorge Sarría de Vicente, que es el director de Cold Room. Bueno, pues mi papel aquí prácticamente casi ha terminado. Voy a dar paso al foco 1, un foco que está integrado por dos cortometrajes, como son Bill Place y La Plastiquería. Y para Bill Place, pues ya doy la palabra a Lucía Nosti. Lucía, todo tuyo. Pues muchas gracias. Bueno, como decía, soy vocal de la Coordinadora Asturiana de ONGs. Nos acompañan además miembros de Matumaini y de ISF, que son también parte de esta coordinadora.
La coordinadora está formada por 40 ONGs que trabajamos en el ámbito de la cooperación internacional. Uy, me dice que hay un problema. Vale, ya. En el ámbito de la cooperación internacional. Y bueno, básicamente hemos estado presentes ya en los años del 07, ¿no? Un poco como interlocutores en materia de cooperación internacional con el gobierno asturiano, con ayuntamientos y demás. Además tenemos campañas de sensibilización en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con las personas refugiadas, con pueblos indígenas, creación de una cultura de paz, etcétera, ¿no? Como no podía ser de otra manera, la emergencia climática pues, nos preocupa también en el ámbito de la cooperación. Os podéis imaginar que trabajando con los países del sur global, el impacto es tremendo, ¿no? El impacto de la pérdida de la biodiversidad, el impacto de enfermedades como la malaria, ¿no? Que tienen una relación directa con el aumento de la temperatura, del cambio climático. La contaminación ambiental, el despojo de pueblos amazónicos, ¿no? Deforestación, etcétera. O sea que, bueno, es un tema que nos preocupa, es por eso que recientemente nos hemos involucrado con la red Asturias por el Clima, pero eso ya nos comentarán luego nuestros compañeros. Y que os comento de Birthplace. Birthplace es, bueno, es un videoclip musical. Es un videoclip musical en realidad de un músico galés que se llama, bueno, se hace llamar Novo Amor. Es una canción muy bonita. En la unidad didáctica vais a encontrar la canción original en inglés y su traducción al castellano. El videoclip es justamente la primera imagen del vídeo que antes nos ponía Carlos, ¿no? Que hay un hombre bajo el mar. El videoclip es muy bonito, está dirigido por Sil van der Weert y Jorik Dosias, a ver si lo estaré diciendo bien. Son dos directores holandeses que habitualmente dirigen los videoclips de este músico, ¿no? De Novo Amor. En este videoclip vemos un hombre buceando, ¿no? en un mar azul, en un mar muy limpio, muy transparente, y como después de un ratito bajo el mar se encuentra con su némesis, ¿no? con una especie de justicia poética. Se encuentra con una... Es como, dicen los directores, que es una especie de guiño, ¿no? Al libro de Jonás y la ballena. Se encuentra con una ballena hecha de plásticos que lo devora. Tanto la canción como el vídeo pues tienen bueno, un mensaje muy claro, ¿no? En favor de proteger nuestros océanos, nuestros mares. Yo animaría a los profesores, cuando veáis la unidad didáctica, que aparte del videoclip, que es muy bonito, pero no deja de ser un videoclip, veráis, es que yo diría que van parejos. Si se ve uno hay que ver otro. Hay un segundo enlace que dice cómo se hizo Birthplace, ¿no? Y es un pequeño vídeo un poco más largo, son 15 minutos, en que explica cómo se hizo. Tiene mucha magia porque el vídeo es bonito, pero uno pensaría que está hecho de manera digital, por ordenador. Sería, bueno, lo que uno pensaría. No puede recordar un poco, no quiero hacer publicidad, pero a un anuncio de una cerveza de hace un verano, así, ¿no? Del 19, creo. Es un poco ese estilo, para que os hagáis una idea. Pero lo curioso de este videoclip es el cómo se hizo y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Fue grabado realmente en el fondo del mar, ¿no? Fue grabado en Indonesia, en la isla de Komodo y en Bali. El protagonista del vídeo, el chico que salía al principio buceando, está realmente bajo el mar durante muchísimas horas. Es campeón del mundo varias veces de buceo libre. Y bueno, el cómo se hizo nos cuenta un poco la relación de los directores con las comunidades locales de Komodo y de Bali, ¿no? Cómo se grabó ese vídeo, qué impacto tiene construyeron una ballena real, hicieron un esqueleto con bambú, ataron del bambú plásticos, construyeron una ballena real al tamaño de una ballena real, una ballena específica, una ballena jorobada, creo que es el nombre del animal. Y la sumergieron en el mar. Luego se la llevaron y explicaron muy bien cómo la sumergieron y luego terminó. O sea, que obviamente no querían, lo último que querían era contribuir a empeorar este problema, y grabaron las tomas del videoclip. Y la ballena ahora mismo está como de exhibición, ¿no? En Bali, para, bueno, como una especie de pequeño monumento, un pequeño guiño, ¿no? A la limpieza de los mares.
Pues nada, la guía didáctica, yo recomiendo ver ambos vídeos. Básicamente planteamos algunas cifras muy elocuentes para los alumnos, para que miren a su alrededor, se hagan cargo de todo el plástico que nos rodea, de todo el plástico que utilizamos y de cuántas, las toneladas del mar de plástico que terminan en el mar. Lo que utilizamos pues en bolsas de plástico, en pajitas para beber, etcétera, etcétera. Bueno, un poco es eso lo que tratamos de explicar, ¿no? Y también con ejercicios muy prácticos. Por ejemplo, pues que los alumnos hagan una recogida de los... pues en el entorno de su centro educativo, ¿no? Una recogida de desechos que encuentren, de plásticos, que los fotografíen, que los nombren, que hagan una clasificación de residuos. Animamos también a hacer alguna excursión. Bueno, ahora mismo con este panorama me imagino que eso será complicado, ¿no? Pero alguna excursión o bien a una planta de reciclaje, a Cogersa, o bien a una playa para que vean de primera mano el cómo se hizo Birthplace. Se ve, ¿no? Las playas de Bali absolutamente contaminadas, digamos, la cara oculta del turismo, ¿no? Lo que no se nos enseña. Entonces, bueno, hay una serie de ejercicios prácticos, sobre todo muy prácticos, para que los alumnos, bueno, pues puedan ver el impacto que nuestra vida cotidiana tiene en la contaminación de los mares. Aparte de eso, les animamos a que observen con mucho cariño el videoclip, a que se fijen en los personajes y en el cómo se hizo también, ¿no? Sale también un proyecto, aunque no lo mencionan, asumo que es alguna ONG, no mencionan cuál, pero hay un proyecto en un pueblín en Bali donde graban básicamente el videoclip, en el que profes y alumnos hacen una recogida de plástico para construir esa ballena famosa. Y a cambio se les ofrecen, tienen lápices y cuadernos y bolis, ¿no? De alguna manera entendemos que también el tema del derecho a la educación es un hilo también del que podemos tirar, ¿no? Cuando uno ve este videoclip. El cómo se hizo, os comento que está en inglés, pero hemos traducido al castellano también, son como 15 minutos, pero tenemos la traducción al castellano por si alguien prefiriera pues comentarlo en las aulas y demás. Creo que por mi parte nada más, os animo a disfrutar de este videoclip y del cómo se hizo, sobre todo, que cuenta muchísimo más de la realidad en Bali, ¿no? y en Komodo. Nada más por mi parte, de momento, hasta que me llames otra vez. Muchas gracias, Lidia, por tu participación. Gracias a la coordinadora asturiana de ONGDs por colaborar este año en Musoka Educa. Y damos paso ahora a Asturias por el Clima. Primero doy la palabra a Sisto Armán. Hola, Sisto, buenas tardes. Enciende el micro. Sí. Y nada, os presentáis y luego creo que Xiaro, sí, si está por ahí, Xiaro va a presentar a César Magaglioni, ¿no? Exactamente, todo muy rápidamente porque tenemos un programa. Bueno, primero agradecer esta invitación, explicar, yo creo que todos y todas los que estamos, todas las personas que estamos aquí, tenemos un cierto nivel de sensibilidad y de conciencia respecto a los problemas ambientales y más o menos manejamos una misma preocupación respecto a lo que representa el cambio climático y la situación de emergencia climática que ya han reconocido instituciones como el Parlamento Europeo o como el Congreso de los Diputados de nuestro Estado, ¿no? Otra cosa es el ser conscientes de la todavía muy insuficiente sensibilidad, respuestas reales que tenemos tanto a nivel social como por parte de la inmensa mayoría de los gobiernos. Incluso hay alguno que todavía no participa ni siquiera en las cumbres de las Naciones Unidas que se celebran cada año. El último año se suspendió, va a ser este año en Glasgow, respecto a la situación de urgencia y la necesidad de empezar a arbitrar políticas efectivas que contribuyan a frenar el proceso de cambio climático que ya lleva décadas en marcha y respecto al que hemos perdido muchos años de una manera realmente irresponsable, ¿no? Hay que reconocer que, por desgracia, pese a que hay cada vez más conciencia, las respuestas sociales e institucionales son insuficientes. Asturias por el Clima se constituye a finales del 2019 a partir de la positiva experiencia que representó la convocatoria internacional promovida por Fridays for Future. Hay que señalar, y eso es importante, que en la activación de esta movilización social el papel de la juventud es un papel muy importante. La articulación a nivel internacional de Fridays for Future, Juventud por el Clima, ha representado un
revulsivo importante, y esa es una de las razones que explican el origen de Asturias por el Clima, ¿no? Donde esta entidad, este colectivo, en su versión asturiana, pues es uno de los que está participando pues con colectivos de muy diferente naturaleza, también, lógicamente, ecologistas, pero incluyendo también de solidaridad internacional. La coordinadora participa y colabora con Asturias por Clima, organizaciones de pensionistas, organizaciones culturales, porque lamentablemente este tema, bueno, pues nos afecta a todos y a todas. Señalar que esta es una movilización en construcción. Asturias por el Clima es un proyecto unitario a compartir de una manera lo más amplia posible, que estamos todavía en esa fase necesaria de construcción en el marco de esta pandemia que nos afecta a todas las organizaciones y personas. Nuestra intervención a lo largo del último año ha sido fundamentalmente acompañar, trasladar lo que eran las convocatorias que se han mantenido a nivel internacional para insistir en las dimensiones de la emergencia climática y el plantear cambios necesarios, ¿no? En este sentido, la participación desde Asturias, en este caso, de manera fundamentalmente, bueno, exclusivamente telemática por el contexto del confinamiento, el 24 de abril, el salir a la calle, desde luego, de una manera muy prudente, muy medida, porque estamos en un contexto de pandemia, el 5 y 6 de xuno, o la última el 25 de septiembre, ¿no? Y ya para acabar esta necesariamente breve presentación, el señalar que ya no es solamente el momento de la concienciación y la movilización social, que son indispensables, sino también es el momento de plantear alternativas. Alternativas en las que se está trabajando, alternativas que existen, alternativas que hay que desarrollar, pero que yo, situaría con una referencia que creo que es entendible y que más o menos cobija un poco a esta preocupación, ¿no? La necesidad de una transición ecológica y social justa, la necesidad desde ya de retomar el sistema, pero con otra lógica, con otros valores que realmente contribuyan a refrear el planeta, ¿no? Es el momento de plantear alternativas que se plantean, que se necesitan, tanto a nivel global, a nivel colectivo, como a nivel individual, ¿no? Y esto enlaza precisamente con, pues con una historia educativa, fundamentalmente, como es esta actividad, este programa, en la que también lo que hagamos cada uno de nosotros y nosotras es importante, ¿no? Y eso en nuestras prácticas cotidianas más habituales, empezando de manera muy importante por las de consumo. Y eso enlaza con el documental de la plastiquería, que ya conocimos el año pasado y que nos gustó mucho. Quiero felicitar al director por este trabajo, y que presentaría a mi compañera Saro Menéndez. Hola, Xiaro, ¿estás por ahí? En principio, yo hablé con Saro y se supone que estaba conectada. Lo que pasa es que no la veo en la lista de... No está, Sisto, vas a tener que hacerlo. Bueno, pues habrá tenido algún problema de conexión. En principio estuvimos hablando 5 minutos antes y se supone que ya estaba con el tema, pero bueno, no es una cuestión que solventamos muy rápidamente. Bueno, hay muchas cuestiones de las que comentaba Lucía que también se trasladan automáticamente a este documental, porque comparten como foco de atención la misma problemática, ¿no? Los enormes impactos que tienen nuestras prácticas, nuestros modelos de consumo, la ingente cantidad de residuos que eso provoca, que lo hacemos todos y todas en nuestra vida más diaria, y las enormes consecuencias que eso está teniendo en alteraciones y agresiones a los diferentes ecosistemas. En el caso de la plastiquería se centra en los enormes impactos que tiene la acumulación impresionante de residuos, fundamentalmente de plásticos, en lo que son los ecosistemas marinos. Yo creo que esa imagen que más o menos se va conociendo, aunque no salga mucho, en los medios de comunicación habitual, de grandes islas de plásticos que se van concentrando en determinados espacios de los océanos en función de las corrientes marinas, pues es algo que nos debería,
hacer reflexionar y obligar a cambiar radicalmente, buena parte de nuestra realidad. Tenemos que cambiar el sistema y no el clima, ¿no? En este sentido, bueno, pues muchas de las cuestiones que comentaba Lucía, incluso materiales compartidos o propuestas de actividades, están contempladas también en la unidad didáctica que nos tocó, bueno, elaborar Asturias por el Clima para, bueno, participar en este programa, ¿no? Es decir, y también la misma oferta de colaboración al conjunto del profesorado implicado por nuestra parte, incluso, bueno, colaboración, lo que puede ser la organización de algunas de las actividades que se plantean, algunas de ellas fuera del centro educativo, siendo conscientes que todo está lógicamente supeditado a, bueno, a la evolución, esperemos que positiva, de esta pandemia, ¿no? Pero en última instancia, este documental, de una manera, a nosotros nos gustó mucho cuando lo vimos porque era muy inmediato, muy expresivo, ¿no? En este sentido, el documental nos sitúa en un contexto, en un ámbito absolutamente conocido, como es el de la pescadería de nuestro barrio, donde, bueno, pues a través de unos rituales, pues que son muy próximos, pues nos encontramos que realmente lo que estamos comiendo es práctico. Eso que es una imagen que puede parecer, cuando menos, un poco exagerada, es una imagen real, porque se calcula que en muy poco tiempo va a haber más plástico en los mares que masa viva. Nos referimos a peces o cetáceos, a la vida que existe en el conjunto de los mares. Y además, ya para ir acabando esta pequeña presentación, las consecuencias, pues son, podemos decir que, no, casi eternas, en el sentido que el plástico no desaparece, sino que se va descomponiendo, se va reduciendo y entra a formar parte de lo que es el proceso de la cadena alimentaria. Es decir, y eso ya está pasando. Ya se conoce por otro tipo de pesticidas, otro tipo, que los seres humanos cada vez, en la medida que comemos algo que viene del mar, pues estamos ingiriendo otras muchas cosas que no son deseables, ¿no? Esto es algo que se expresa, yo creo que de una manera muy directa, muy interesante en este documental elaborado por César Magloni, que nos acompaña y es de agradecer. Y este documental, yo quería así hacer una referencia, forma parte de un proyecto más amplio. La primera parte es este documental, la segunda parte fue una intervención artística a partir de la participación del artista vasco Carlos Arriola, que trabajaba precisamente con lo que son esos materiales que ya son cotidianos en nuestras costas y nuestras playas, y culminaba con un foro de debate y de reflexión a partir de estas dos propuestas estéticas, ¿no? Artísticas. Yo por mi parte, pues nada más, y agradecer, esta experiencia. Sisto, Sí. ¿quién va a hacer las preguntas a César de Asturias por el ¿Perdón? Clima? Las preguntas a César, ¿quién las va a plantear? Las plantaré yo. Pues venga, adelante. Ya, tenemos aquí. estaba esperando. No, a ver, preguntas. Sí. Tú, César, has desarrollado un proyecto con diferentes dimensiones. A mí, por una cuestión que hemos comentado, sí que nos gustaría que nos comentaras a lo mejor un poco cómo ha resultado y también tu valoración particular, personal, en la medida que eres un artista militante. Yo creo que todos los que hacen cortos de este tipo es gente evidentemente con criterio y comprometida. ¿Cuál es tu reflexión, en la medida que estás también en esta tarea fundamental, respecto al nivel de conciencia, tanto a nivel social como a nivel institucional? Que a veces no es exactamente lo mismo, ¿no? Y en concreto, la que puedas tener tú más directa en Euskadi, donde vives, y un poco a lo mejor de manera más general. ¿Hasta qué punto somos conscientes y hasta qué punto estamos respondiendo, ¿no? Y la otra cuestión es, en la medida que tú eres también una persona militante, que nos plantearas desde tu propia experiencia qué cosas se pueden hacer que contribuyan en lo cotidiano, en lo particular, a afrontar el tema de los residuos, el tema del plástico, sin entrar ya en las cuestiones más generales, ¿no?, relacionadas con el cambio climático. Al menos estas dos cuestiones. Hola, ¿me escucháis? Gracias, Sisto, por pasarme la palabra. Dos preguntas no fáciles,
Bueno, antes de contestar a la pregunta, quería hacer una pequeña corrección. Es verdad que fue un trabajo donde está incluido la plastiquería con 3 ejes, pero la plastiquería en sí no es el documental que se ha hecho para, para involucrar y no ha sido el resultado final. Era otro documental que además está también en línea, está libre de acceso en mi Vimeo, que se llama Ondar 2050. Y para hacer ese documental, que dura unos 45 minutos, es un mediometraje, hicimos un crowdfunding. Y un crowdfunding, creo que me imagino que todos sabéis lo que es un poco pedir apoyo a mucha gente para poder realizar la película y la exposición de arte de la cual has hablado tú en tu intervención, para poder hacer una llamada a más gente, aparte de estar en las redes sociales, como se hace tanto hoy en día, de estar en Instagram, en Facebook, en Twitter, y hablar y pedir y enseñar fotos, enseñar la situación de los océanos, hablar de Greta Thunberg y hablar del otro, de lo que se está haciendo, dijimos, pues tenemos que salir a la calle y ir a contactar a gente. Tenemos que ir. Y en ese momento éramos yo y Carlos. Carlos es el protagonista del documental. Y empezamos a pensar cómo vamos a donde la gente de una forma eficaz para involucrarla y sensibilizarla, porque ya con el crowdfunding se hace mucha sensibilización. Y ahí luego me entrelazaré a lo que estabas diciendo tú. Pero pensamos, pues vamos a intentar colaborar con una pescadería y el día anterior vamos a la pescadería y le pedimos de sacar todo el pescado y meter todo plástico. Pues encontramos una pescadería que nos dio la oportunidad de hacer eso y justo el día anterior dijimos, lo vamos a grabar por si acaso. Y de ahí nació el cortometraje La Plastiquería, pero no estaba ni pensado. O sea, es una cosa que ha nacido muy improvisada, muy improvisada. Está claro que teníamos imágenes muy guay, había habido participación de gente, habíamos conseguido lo que queríamos, pero de ahí nació un poco como de la costa de Adamo se nació Eva, o de Eva nació Adamo, no me acuerdo yo porque no soy muy de historia cristiana, pero que es un poco una pequeña obra que ha nacido de la obra más grande, que está también en línea. Para hacer más corto, bueno, digamos, voy directamente a tus preguntas. A nivel de conciencia, yo creo que hemos tenido también a nivel de en relación a los plásticos y a la basura en general en el océano, también con nuestro documental hemos tenido suerte porque nos hemos enganchado a un trend mundial en 2018 cuando salió el documental, en 2017 cuando salió La Plastiquería, mientras que el documental se estaba todavía haciendo, a un trend mundial donde la gente se estaba empezando a despertar. Y yo creo que estamos todavía en ello. Hay más sensibilización y más conciencia de lo que había hace 5 años, por ejemplo, en 2015. Pero creo que todavía no hay suficiente aún a nivel de público. Yo soy ingeniero a la base, tengo muchas bases de física y en física muchas veces se utiliza y en estadística también un concepto que se llama masa crítica. La masa crítica es lo que ha podido hacer, por ejemplo, Greta Thunberg por Fridays for Future para involucrar cada viernes 5 millones o 6 millones de chavales en el mundo para que la sigan y manifiesten con ella, aunque estén separados. Eso es la masa crítica. Lo que pasa es que esa masa crítica, cuando se consigue, de ahí empiezan los cambios. Y las instituciones, pues las instituciones no funcionan solas, están hechas por nosotros, están hechas por la ciudadanía, por los ciudadanos y las ciudadanas. Y entonces las instituciones tomarán medidas solo cuando hay esa masa crítica de gente por debajo. Las revoluciones siempre vienen, los cambios vienen siempre desde abajo, no desde arriba. Entonces, cuando habrá esa cantidad de gente que pide, pues las instituciones empezarán a cambiar y a hacer leyes, como se está haciendo en Europa, en Francia, en Italia. Plásticos de un solo uso, se están moviendo las cosas, pero todavía no hay suficiente. Luego falta un tercero que tú no has mencionado, son 3 los elementos, en mi opinión, que son muy importantes, porque uno es la ciudadanía, la otra la institución, pero el tercero, que es muy importante, es la industria.
y está entre medio de los dos, en el sentido de que no es ni uno ni otro, porque es verdad que la industria está hecha también para los ciudadanos, pero la industria sigue sus caminos, sigue sus leyes, sus movimientos, sus lobbies, y ahí también hay que involucrar mucho, que insistir mucho. Por un lado, las instituciones tienen que poner leyes para limitar y direccionar un poco el consumo, porque de eso se trata. El problema de la basura es justo una pequeña branca, una pequeña, perdonad mi castellano, porque yo soy italiano de base, entonces ya no lo había dicho, pero es una pequeña parte del problema. El problema principal es el consumo extraordinario de bienes y materias primas que se está haciendo en el mundo. Entonces eso también de la industria. Y yo creo que a nivel de industria estamos todavía muy atrás. Y luego lo que tú decías, ¿qué cosas se puede hacer a nivel sencillo cada uno? Pues lo importante es hacer. Sobre todo es pensar y hacer. O sea, cada vez que nos despertamos a la mañana, normalmente muchos de nosotros, yo incluido, vamos con el piloto automático. Nos despertamos a la mañana, hacemos siempre las mismas cosas. Y el problema de las costumbres, que hacemos siempre las mismas cosas, siempre en el mismo modo, porque nuestro cerebro nos dice de hacerlo en ese modo para consumir menos energía. Somos seres que intentamos bajar el nivel de consumo de energía. Por eso estamos ahora, hoy en día, delante de un ordenador y no trabajando en el campo, porque poco a poco nuestra civilización ha ido hacia personas que trabajan menos, consumen menos energía para obtener lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que si estamos acostumbrados a hacer una cosa de una forma, siempre la hacemos así, pero hay que pensar primero, o sea, salir de casa con bolsas de la compra, no utilizar las bolsas que te dan en el supermercado, por ejemplo. Utilizar y ir a comprar productos solo si nos sirven de verdad los productos, aunque sean de madera, aunque sean reciclables, aunque sean sostenibles. No lo compremos si nos sirve, si no nos sirve esencialmente. Reciclar es una parte, pero hay también repensar las cosas, cómo las hacemos. Hay también reducir, comprar menos y comprar solo lo esencial. Y cuando compramos cosas que se puedan reparar. Esto es una parte muy importante de la sensibilización hacia las personas. Y esas personas, si empiezan con un pequeño gesto un día, el segundo día harán otro gesto, el tercero otro, poco a poco se van autosensibilizando. Y de ahí, llegado a un límite donde esas personas, esa sensibilización nos entra, pues de ahí empieza la segunda fase, que es también muy importante, que es que cada persona de nosotros pueda ser una fuente de ejemplo y sensibilización para otros que están alrededor. Y entonces yo intento cambiar a mi novia y educo a mi hija. Mis amigos me dicen, pero ¿por qué tú te vas a Donosti o vas a Bilbao en tren o en bus, que tienes un coche? Pues sí, pero así soy más verde, consumo menos, o sea, soy más respetuoso del clima. Siempre dar la justificación de nuestros gestos y hacer el buen ejemplo. Dar el buen ejemplo sirve mucho para que la gente se sensibilice. Esas son las pequeñas cosas para responder a tu pregunta, que yo digo que deberíamos hacer, que yo hago y que intento que también las personas que están alrededor mío hagan o puedan hacer para salvar un poco la situación, digamos. No sé si hay otras preguntas. ¿Sisto? Bueno, a ver, yo claro, represento a Asturias por el clima, me gustaría a lo mejor añadir, aunque no sea poco, bueno, pues que nos comentaras, bueno, pues no sé hasta qué punto lo habéis trabajado, las relaciones del tema de residuos con el tema del proceso de calentamiento, no sé si es liarlo mucho en el sentido de qué conexiones tiene que ver también el tema de la generación de residuos con, bueno, pues con la alteración climática que estamos conociendo. Sí, yo ya también he participado en otras charlas en relación a esta temática. Hay una relación fundamental. Los dos son dos problemas que vienen de la misma raíz. Son dos caras de la misma moneda, que es
el consumo demasiado grande, demasiado fuerte que hacemos como seres humanos de este planeta. Por un lado, haciendo un consumo demasiado grande, nos pasamos los límites biológicos y de recursos naturales del planeta. Ya sabemos que cada año las Naciones Unidas, un departamento muy especial de las Naciones Unidas, calcula el día donde el ser humano sobrepasa sus límites por los cuales el planeta puede reconstituir los recursos que utilizamos. Y cada año ese día cae antes, mientras que en 1940, 1930, antes de la guerra, caía en octubre, noviembre, hoy en día estamos alrededor de mitad de mayo y se prevé que por 2050 con casi 10 trillones de personas en el mundo, ese día caerá alrededor de febrero, marzo. Y eso es muy grave. Quiero decir que si ya hoy en día que ese día de sobreconsumo cae en mayo, significa que a partir de mayo vamos en deuda con el planeta. El planeta no se puede recuperar de lo que estamos consumiendo demasiado. Eso, entonces significa que como humanidad necesitamos 2 planetas. Y ese sobreconsumo se traduce en que en consumo demasiado de sobreconsumo de materias tipo petróleo, carbón, que son energías fósiles, que son relacionados todos con el carbono, y que produce CO2. Y de ahí el cambio climático, el gas efecto invernadero, que son el CO2, pero también el metano, el butano y otros gases que se pierden en la atmósfera, que duran menos que el CO2, pero que son mucho más potentes a nivel de efecto invernadero. Y por otro lado, como somos la única especie que, independientemente del hecho que consumimos, pero somos la única especie en este planeta que produce residuos, porque ninguna otra especie en el planeta produce residuos. Todo residuo que hay en el planeta es nuestro. No hay otra especie que produce un residuo, porque todo residuo producido por otras especies se biodegrada. Eso es fundamental. No solo sobreconsumimos, pero consumimos y producimos residuos que no son gestionables por la naturaleza, porque nos hemos escapado de esa forma natural de hacer las cosas de forma cíclica, como hacen todas las otras especies en el planeta. Para no decir en el universo, porque no sé lo que pasa en Marte y si hay extraterrestres más evolucionados de nosotros. Pero quiero decir, en este planeta, que es la única casa que tenemos, somos la única especie que produce residuos. Y esos residuos no queremos ni verlo, ni olerlo, ni escucharlos. Todo tiene que ir a África, a Asia, al otro lado del mundo, en vertederos escondidos bajo el suelo o en el mar. ¿Por qué el mar? ¿Por qué hay tanto problema con el mar? Porque siempre se ha tirado en el mar. ¿Y por qué siempre se ha tirado en el mar? Porque ahí no se ve. Es como que desaparece. ¡Puf! De repente desaparece. Es tan fácil, claro, es tan fácil cuando son pocos, pero es que empieza a haber tantos que no es posible. Ya la mar tampoco aguanta. En los años 80, en el Cantábrico, en Galicia, se tiraban al mar residuos nucleares. Ha tenido que intervenir Greenpeace y hacer una campaña a nivel mundial para que eso se parase. Estoy ahora trabajando en un documental sobre esa temática. Pero el punto es que somos la única especie que produce residuo, cualquier tipo de residuo. No podemos seguir escondiéndolos. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero sí, eso es la relación del cambio climático y los residuos, que tienen la misma raíz. Son 2 caras de la misma moneda. Y luego, para no hablar del hecho que el residuo plástico, el plástico es un derivado del petróleo, que también es una de las causas principales del cambio climático. Todo está ahí. Sobreconsumo, pero también sobreconsumos de petróleo, carbón, metano, butano y todos los gases y toda la energía. Vivimos en una sociedad de consumo, por supuesto, lo sabemos muy bien, pero también vivimos en una sociedad que tenemos que también darnos cuenta que al 95% de nuestra sociedad hoy en día está basada en energías fósiles a nivel mundial. Tampoco podemos pretender que de hoy para mañana
acabamos con todas las energías fósiles. Eso va a ser muy difícil, porque eso va a haber un efecto devastador a nivel mundial, de todas las economías, y entonces, en consecuencia, también de todas las familias que viven basados sobre el modelo económico que tenemos hoy en día. Es un modelo económico basado sobre el petróleo y el carbón. Necesitamos un cambio, por supuesto, y rápido, y empezar ya, pero va a ser muy duro. No hay que hacerse falsas ilusiones. Bueno, por mi parte agradecerte esa perspectiva global, creo que muy coherente, que compartimos, y yo no sé si era cuestión ya de pasar, lo diga Carlos. Sí, insisto, yo creo que ahora nos quedan todavía 10 minutos antes de pasar al foco siguiente, y bueno, invitaría al profesorado presente que bueno, pueda también plantear alguna pregunta a César, ya que lo tenemos aquí, tenemos la oportunidad de contar con él en vivo en esta sesión, en este encuentro. Cualquiera que quiera intervenir, pues que o bien levante la mano o bien directamente, mientras no haya turnos, encienda el micro y plantee alguna pregunta a César. Mientras alguien se anima y eso, puede levantar la mano, esa función que nos permite el Teams, y le damos paso. Yo sí quería preguntarte, César, más allá del contenido, del documental, un poco todo lo que tuvo que ver con la producción, ¿no? La elección del contexto, ¿no? Esa pescadería, bueno, quienes hacen de actores, o bueno, un poco, si nos puedes contar un poco cómo fue todo ese proceso, ¿no? Hasta el resultado final. Pues sí, vale, gracias, Carlos. Bueno, como decía, ha sido una cosa muy improvisada, pero sí, en esa improvisación había planificación desde varios meses porque estábamos en una campaña de crowdfunding. Y claro, no toda pescadería se hubiera así generosamente prestado a vaciar la pescadería entera del pescado, de los peces. Y entonces tuvimos que ir a través, más bien a través de nuestros contactos para ver si había alguien que se animaba, sobre todo de una forma muy generosa, porque no hemos pagado nada para poder hacerlo. Estamos más bien haciendo al revés, estamos intentando recoger dinero para el documental. Y encontramos esa pescadería en Baquio, que es un amigo del protagonista, Carlos, que no es actor, es más bien su performance real, digamos, sin mucho acting. Y se prestó y fuimos, él mismo vació la pescadería el día anterior, y fuimos ese día con Carlos, que había ya recopilado todo el plástico, dividido por grupos, como se ve en el cortometraje, y pensado un poco en la idea de poner los precios. No teníamos idea de cómo iba a pasar, pero teníamos idea de que queríamos presentar el plástico como un bien a la venta recién pescado, como si fuésemos en 2050. Lo que pasó luego fue que la gente vino de verdad, y nos compró el plástico como si estuviese comprando pescado, y eso fue real. Es una pescadería de un pueblo, Baquio es un pueblo vizcaíno, entonces no vino una cantidad exorbitante de gente, pero tuvo mucha repercusión otra vez en redes sociales el hecho de realizar este cortometraje a los días siguientes de la performance, y eso funcionó muy bien. Luego, a nivel de producción, también había que recopilar todo el plástico, montar, desmontar. Había también Carlos diseñado, porque él es gráfico, había diseñado una pancarta, ¿sabéis? Esos carteles del mar donde indica todos los tipos de peces que encuentras en la pescadería, que te dice de dónde viene, qué especie es y qué tamaño tiene, etcétera, etcétera, si es un pez azul o blanco. Pues había hecho lo mismo con todos los plásticos que íbamos presentando. Muchas gracias, César. Hay una pregunta aquí en el chat. ¿Hay alguna experiencia anterior del uso didáctico de este cortometraje de la plastiquería? ¿Conoces alguna experiencia de aplicación en el aula?
Sí, sí, yo mismo he ido alternando mucho entre Euskadi, Parralde, también en Francia, y en Zaragoza, y en Madrid también. Yo mismo he ido presentando la plastiquería y también el documental. Más el documental, diría yo, porque normalmente hacíamos intervenciones de 1 hora y media o 2 horas, bueno, según el calendario de la escuela, pero así nos daba tiempo de enseñar el corto, la plastiquería o el documental que se llama Ondar 2050, y luego hacer un debate con los chavales y poder interactuar y igual fomentar alguna idea de proyecto que los chavales podían tener. Pero yo mismo he estado en más de 50 escuelas y con un total, algunos a distancia, otros en línea y otros en presencial, porque esto se trata todavía de, sobre todo 2018, 2019, 2020 no hice prácticamente nada, además por la pandemia, pero también porque he empezado a trabajar en otros proyectos. Pero sí, he estado, digamos, he tenido una estadística de unos 3.000, 3.500 niños, chavales, entre 6, 7, una edad que puede parecer muy pequeña, pero en ese caso la plastiquería, que dura poquito, viene muy bien. Sino también más adultos, hasta los 18 o 20 años. Hemos presentado también el documental, que dura unos 40-45 minutos, o una versión más corta del mismo documental, que dura 33 minutos, para poder dejar espacio justamente al debate. Algunas versiones la tengo en euskera, en francés, en inglés, pero sí, se ha movido mucho. Del documental, una versión corta del documental. El documental dura 40-45 minutos y la versión corta 30-33. Eso es. Y la plastiquería en sí, que nació antes del documental, porque es de 2017, y como decía, ha sido hecha para ayudar a la campaña de crowdfunding con la cual se ha financiado el documental, eso que dura 7 minutos se ha empezado a mover en 2017. Y sobre esta misma pregunta te preguntan que, bueno, ¿qué resultados, cómo valoras esos resultados? Yo supongo que tiene que ver más con con la relación de los chicos, de las chicas, en torno a la interacción que has tenido con el alumnado. ¿Cuál es tu valoración? Yo tengo una valoración muy positiva, porque aparte de haber gustado, yo diría que el corto engancha más que el documental, porque el documental engancha también porque es un documental hecho para los jóvenes, entonces es bastante dinámico, pero un corto se hace mucho más fácil. Pero luego se ve con el debate, o sea, los niños, sobre todo los más jóvenes, empiezan a levantar la mano, a preguntar, pero ¿por qué esto? ¿Por qué de la tierra al sol? ¿Y por qué el plástico eso está ahí? ¿Cómo se puede hacer? Pero en mi casa ya no tomamos agua embotellada. A veces, dependiendo, si hay chavales muy jóvenes, si hay niños, es casi más fácil, pero la reacción siempre es bastante positiva. Luego va a ser más complicado cuando empiezan a tener unos entre 16, 17, 20, porque son más, cada uno está en su mundo, pero ahí hay que provocar un poco y esos chavales que tienen una edad, que son un poco más adultos, está guay porque normalmente consiguen en grupo, y eso hay que fomentar, por lo menos en mi caso he tenido que hacerlo, y me parece guay fomentar proyectos, que sea de lo más sencillo, de ir en su barrio, en su pueblo, un domingo todos juntos a recoger basura con guantes y bolsas, o de montarse una recogida en la playa si están a 50 kilómetros de la playa, un fin de semana con la familia, o si no, de hacer un proyecto de reciclaje más grande alrededor de la escuela, de montar contenedores amarillos en la escuela. Pero yo he tenido una reacción, en mi opinión muy positiva. O sea, he hablado de todos con ellos. He hablado de reciclaje, de reutilización, de reducción, preguntar mucho cómo se puede hacer e intentar. Pero normalmente hay mucha respuesta y hay mucho feedback positivo. Pues muchas gracias, César.
Sisto, si quieres hacer alguna intervención rápida, tenemos que pasar. Sí, no, segundo foco. eran preguntas que me pasaron por Telegram, algunas las has contestado, hay gente que está pendiente de este acto, y hay dos que a lo mejor sí que, si consideras que al final hay soluciones a partir fundamentalmente de sensibilidad ambiental, o puede haber soluciones a partir de asumir el riesgo para la salud que implica el comer, pues al final, plástico. Y por otro, bueno, que puede tener interés, si has tenido algún tipo de interacción a partir de este proyecto con el sector pesquero, con la gente que vive de faenar en el mar, y qué tipo de respuestas te has encontrado. Gracias. A ver, Sixto, por un lado, nos estamos comiendo plástico ya, o sea, esto es un dato, no hay que extrañarse y ahí no hay solución. O sea, comemos plástico y bebemos plástico, eso está en los dosieres de la ONU desde hace unos años ya, y de ahí no se escapa, no podemos hacer nada, porque las micropartículas no podemos hacer nada contra eso. Estadísticamente nos comemos una tarjeta de crédito cada semana, cada uno de nosotros. Es una tarjeta de crédito, de plástico, cada semana, sin darnos cuenta. Es escalofriante. Eso es un dato. La pregunta era si conseguiremos dar a la solución a través de sensibilización. Hombre, solo con la sensibilización no vamos a ningún lado. Pero yo hago eso como trabajo para sensibilizar, pero la sensibilización, como estaba explicando antes, es la primera etapa de una máquina mucho más grande. La sensibilización, ese documental o la plastiquería misma, ¿yo por qué lo he enseñado en la escuela? Es muy importante enseñarlo a las escuelas porque no van a casa y cambian el día siguiente, igual algunos, pero igual se motivan y hay que motivarle a decir, gracias a ese cortometraje que tiene que ser impactante o ese documental que les impacte, que consigan a través de la escuela, igual es así que lo tenéis que plantear, que el fin de semana siguiente, justo el fin de semana siguiente, que está todavía en caliente, que se vaya a la playa o que se vaya en el pueblo y se monte una recogida. Ahí está la segunda etapa, porque la gente ensuciándose la mano, es ahí que cambia, porque se mete la mano en su propia mierda, ¿no? Nos entendemos. Y ensuciándose las manos empiezas a decir, joder, pero ¿cómo está la cosa? Pero no es posible, pero no sabía, pero no había visto esto antes, porque la gente flipa, porque nunca ha estado en una playa a recoger antes de que vayan a limpiarla, o en el pueblo a recoger antes de que pase el varadero a limpiar. ¿Cómo está la cosa después del pinchopote? El jueves, o no sé si tenéis pinchopote ahí, pero cuando hay fiestas, o carnaval, o sea, hay que ir en esas fechas y la gente se pone loca. Y de ahí viene el cambio. Y el documental, el audiovisual, al comienzo sirve para motivarle a ir a hacer esa recogida, a ensuciarse las manos. Y de ahí el motor empieza a girar, y ahí se va a hacer manifestaciones, se pide a las instituciones leyes y se hacen change.org y se van al Fridays for Future y se hacen... Hay que motivar a la gente a ensuciarse las manos la primera vez. Cuando eso está hecho, el trabajo ya va solo luego. Pero hay que motivar a la gente a ir a la calle a hacer una acción que pueda ser en su pueblo, en su barrio, en su jardín o en su escalera o donde sea, pero que hagan algo. O aunque sea solo una cosa sencilla que pueden hacer los niños es decirle al comienzo de la semana, de lunes a viernes, y el viernes haremos el recuento, mide cuántas bolsas de plástico, de basura, sacáis en vuestra casa. Y ahí ya el niño empieza a ver y dice, joder, es que en una semana son 4 bolsas, o 5, o 3, depende de la familia. Y luego dices, ostras, es que... Y ahí empieza en su cabeza, y ahí, meses tras meses, semanas, años, a veces necesitamos ese tiempo porque somos así, pero viene. Y antes se les pilla es mejor. Muchas gracias. Nos comenta María Fernández, una compa profesora orientadora, que nos hace una sugerencia que también es posible hacer unas estadísticas y autoencuestas en las materias de matemáticas y biología sobre lo que consumen en su casa, un poco relacionado con lo que tú comentabas, Cesare, que consumen, analizar plásticos de cada día, analizar de lunes a viernes lo que han usado, lo que han hecho, gastos de agua.
Bueno, pues vuelvo a darte las gracias en nombre de la organización de Musoc Educa por haber participado en este encuentro digital. Puedes continuar con nosotros si quieres, ¿vale? Ahora vamos a pasar al segundo foco. Muchas gracias, César. Gracias a vosotros. Iremos compartiendo contigo el proyecto, cómo va el proyecto en los centros educativos. Vamos a continuar, vamos con el segundo foco en este primer encuentro de sostenibilidad ambiental, emergencia climática, y lo vamos a hacer con los dos cortometrajes que siguen y que son Cold Room y McKinney. En concreto, en Cold Room vamos a contar con su director. Voy a darle la palabra simplemente para que nos salude en un primer momento. Jorge Sarria Di Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. A ti por aceptar la invitación. En el caso de Cold Room hay un colectivo asturiano que nos acompaña, que ha sido el autor de la propuesta didáctica que va a servir en las aulas para poder pues complementar la proyección de Cold Room. Y le doy paso y será él, José Antonio Gallego. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal otra vez? Buenas pues tardes. Nada, será José el que dinamice, ¿no?, este momento y quien presente y quien dé paso a las preguntas con Jorge. Adelante, José. Vale, pues nada, os hago una breve introducción, así 5 minutos, ¿no? O 10, no mucho más. Bueno, me llamo José Antonio, soy miembro de Ingeniería Sin Fronteras. Somos una organización que funciona a nivel estatal, pero luego es una federación, con lo cual cada entorno, cada comunidad tenemos un poco de autonomía. Funcionamos así, mucho basado en voluntariado, ONG con ya 30 años un poco de trayectoria, muy vinculados también a la universidad, que es un poco de donde nació y donde seguimos un poco vinculados. Como el nombre dice, pues más bien a la parte de ingeniería, aunque se fue transversalizando mucho, ¿no? Un poco nos abrimos mucho tanto en personas como en acciones y contenidos. Yo, además, personalmente soy profesor de secundaria de tecnología y me sumé también, voy a poner el corto también en clase y voy a participar, ¿no?, en la parte pedagógica. Yo vi el corto, bueno, por contaros algunas cosas. Lo del coltán. Mira, nosotros trabajamos en la universidad y hace más de 10 años que empezábamos a poner o a sensibilizar sobre el tema del coltán en la Universidad de Ingeniería aquí en Asturias, y prácticamente no se conocía. O sea, era algo totalmente desconocido. El nombre coltán no se conocía entonces, ¿vale? Entonces era una labor de sensibilización muy de conocer. Nadie sabía para qué era eso, material tecnológico en una universidad, y nadie sabía para qué servía, ¿no?, ni qué había detrás. En ISF también nacimos un poco vinculados también a los proyectos de cooperación al desarrollo, pues en muchos temas, ¿no? A lo mejor suenan más los de abastecimiento de energía, sistemas de agua potable, huertos, economía, un poco proyectos de ese tipo. Pero también en temas de sensibilización fuimos avanzando mucho, muy vinculados también a la parte tecnológica y todo lo que conlleva eso, ¿no?, en las relaciones norte-sur, en las pérdida de derechos cada vez más, en las relaciones económicas y en todo lo que lleva aparejado eso. Entonces, pues vamos siempre tirando un poco o dando luz un poco a todos los conflictos que van apareciendo y bueno, para que se conozcan, ¿no?, un poco relacionados con la tecnología. Pues ya sabéis el tema del coltán, que no es el único, el mineral, digamos, los llamados minerales de conflicto, ¿no? Cada vez hay más minerales que se obtienen en zonas de guerra o cuya extracción y distribución, pues bueno, no es del todo legal o como desearíamos. Conceptos como el de la obsolescencia programada, que no sé si lo conocéis, pues ya sabéis el tema de que los fabricantes y los productores cada vez hacen productos que duran menos y duran menos conscientemente.
lo cual está muy relacionado también con el tema del plástico. Hacen productos para usar y tirar, para que los compremos y al año o a los 2 años los tengamos que desechar porque ya se quedan obsoletos y tengamos que seguir comprando, ¿no? En esa dinámica. Y bueno, un poco en eso estamos, ¿no? Y luego también el tema no solo a lo mejor palpable, ¿no? Sino también todo lo relacionado con la tecnología y todo lo que hay detrás del tema de derechos, de privacidad, todo lo que se conoce ahora con las redes sociales y de control social que tienen, ¿no? Todo ese tema de la libertad, del software libre, pues también andamos ahí un poco metidos. Como profe de secundaria, pues nada, añado también que, bueno, como dice ahí el corto, la temática es indicada para mayores de 12 años. Yo creo que es correcto, es una edad en la que todavía no conocen muy bien de dónde vienen las cosas, ¿no? No saben ni siquiera de dónde sale el petróleo, los materiales de dónde vienen, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ahí sí que se puede trabajar y bueno, en toda la fase de secundaria y bachillerato. También porque aunque yo igual me centro más por de formación profesional el tema de tecnología, pero es algo, me parece que es algo transversal. Bueno, ya lo veréis luego el vídeo, no sé, nos interesa también saber los profes y las profes que vais a desarrollar este tema en vuestra área, veréis que es muy transversal y se puede enfocar desde diferentes ámbitos, tema económico, de valores, de trabajo, de historia, etcétera. ¿Y cómo lo pensáis un poco enfocar en vuestras aulas? Y luego también a nivel social humano, porque el móvil, ya lo sabéis, los que trabajáis en, en educación, que el móvil es ahora mismo el nuevo Dios, no sé cómo llamarlo, no solo para todos lo es, ¿no? Para todas las personas ahora mismo, pero los chavales es un apéndice más del que ya no se pueden, son totalmente dependientes, ¿no? Entonces es una herramienta que tienen que conocer, que tienen que saber qué hay detrás, tanto en donde viene la tecnología y esa fabricación como lo que implica usar el móvil a nivel de derechos de privacidad, etcétera. Entonces, os cuento, eso es un poco lo que os quería contar. Luego, el corto, que yo lo vi, dura poco, dura unos 5 o 6 minutos, creo. Habrá más David, supongo. Pero bueno, a mí técnicamente me parece muy bueno. Es un corto de animación, donde se refleja un poco esa perspectiva, ¿no? El tema de que coltán es un mineral formado, bueno, es una mezcla de minerales, ¿no? De columbita y tantalita, que casualmente solamente se puede extraer en una zona o la mayoría, ¿no? El 80% de las provisiones de este mineral están en la zona del Congo. Entonces, bueno, está muy vinculado a una minería en un país más o menos en desarrollo, un país pobre que no tiene ningún control, donde esas zonas están controladas por grupos militares, que son los que controlan las minas, que su trabajo se desarrolla sin ningún tipo de seguridad, donde muere gente cada día, donde hay trabajo infantil, donde muchos niños trabajan y tienen que trabajar porque por las características de la mina, por los túneles son pequeños y son idóneos para trabajar ahí. El Congo es un grupo, bueno, pues eso, un país donde el gobierno tiene poca capacidad de controlar eso, con lo cual lo controlan los grupos armados y las empresas se aprovechan de ello para comerciar de alguna manera, obtener esos minerales de la forma más barata posible. El tema se está conociendo cada vez más, pues hay algunas empresas que intentan poner el foco en eso, intentar controlarlo de alguna manera, pero realmente es difícil. Entonces es un poco el contexto del corto, ¿no? Y yo casi que eso que lo prefiero que lo cuente más el director, de un niño en una mina, cómo escapa, cómo se ve un derrumbe, se ve un poco también los grupos, los militares y también la dicotomía esa, ¿no? De la diferencia entre los de allí, los que se están comiendo o sufriendo las consecuencias de esta fabricación, el sufrir el trabajo en la minería, y luego por otro lado se ve también el típico
¿cómo llamarlo? El Steve Jobs, para que lo identifiquéis, ¿no? De turno, de cómo se presentan ahora los móviles como dioses, ¿no? Como os decía antes, en nuevas iglesias, en nuevos teatros, ante todo televisado ante una población mundial. No sé, cada vez que sale el nuevo modelo X de teléfono se presenta como algo a lo que adorar, ¿no? Y eso es un poco lo que se ve en el tráiler, esa dicotomía, esa diferencia. Y no quiero enrollarme más. Ese era un poco mi contexto, lo que trabajamos en la propuesta. Bueno, sí que os quiero contar alguna cosa más, aunque lo podemos sacar luego también en el debate, ¿no? En el tema de cómo, sobre todo eso, cómo queréis enfocar el trabajo en vuestras aulas. Como nosotros llevamos trabajando algo este tema, pues bueno, tenemos un grupo de electrónica ética, tenemos algo de material que os fuimos poniendo ahí. Hay, por ejemplo, empresas o fundaciones que ya se preocuparon. El Fairphone, no sé si lo conocéis, que es un teléfono que trata de ser lo más ético posible, entre comillas, y aún así no lo consigue, pero dar una solución práctica. Otras actividades que se pueden hacer, pues bueno, repair cafés o campañas de contrapublicidad, hacer vídeos, hacer guías de un buen uso del móvil, de aprender a dar más durabilidad a los productos, que ya sabes que todo lo que lleva informática, pues a veces se bloquea, empezamos a cargar ahí aplicaciones y parece que ya no sirve el aparato, y sin embargo si hacemos un pequeño mantenimiento podemos tener que hacer que los aparatos duren mucho más tiempo. Pues esas son las actividades que fuimos poniendo ahí, que es un poco de idea o de guía para ayudaros a que enfoquéis esto, ¿no? Y si tenéis cualquier duda también me pongo, como los demás, a disposición de vosotros y vosotras para que nos preguntéis o nos sugiráis cosas también, ¿vale? Creo que era, a modo de resumen, un poco lo que quería contar, y luego en el debate pues irá saliendo alguna cosa también, ¿vale? José, das paso a César Sí. y le haces algunas preguntas. César, a Jorge, disculpa. Perdón. Vale, pues puedas eso, cuando quieras das paso a Jorge, ¿vale? Venga. Sí, vale, pues doy paso a Jorge, que es el director del corto. Espero no equivocarme al hacer la presentación, pero entiendo que fue estudiante de la Universidad de Arte y Tecnología, y es un poco el contexto donde surgió el corto, ¿no? Pues vinculando a muchos otros compañeros y compañeras de la universidad. Y casi prefiero eso, que nos lo cuente él, porque yo es un poco lo que sé del corto, aparte de lo que vi. Así que, Jorge, todo tuyo. De acuerdo, pues, yo empecé este proyecto cuando en clase nos proponían que podíamos presentar cortometrajes para desarrollarlos a lo largo de la carrera. Entonces, se me ocurrió esta idea porque me había estado informando, había llegado a mis oídos el tema del coltán, y lo que quise mostrar con Colrun fue el contraste, porque podía haberme quedado solo contando la parte de allí, pero me parece importante el mostrar cómo se debe, cómo esa causa de las minas y el que se siga extrayendo se debe a que nos están todo el día presentando nuevos productos. Y efectivamente, como decía José Antonio, cómo los endioseamos, cómo cada producto que sale es como cada modelo, parece que todo el mundo lo quiere tener, ¿no? Cómo nos vende muy bien eso. Y para mí, de hecho, la mejor política que se puede hacer es saber dónde estás invirtiendo tu dinero. Entonces, por decirlo así, creo que a mí personalmente me vale más que una persona a lo mejor diga lo que sea si luego no es producente consecuente con sus actos a la hora de invertir dinero en un móvil o lo que sea. Y bueno, Colrun quería mostrar sobre todo el tema de la explotación infantil, aunque alrededor del coltán hay muchos más problemas. Por ejemplo, la deforestación con el tema de los animales y demás, y las violaciones y la propia guerra que hay entre las milicias y demás. Pero sobre todo quise centrarme en la explotación infantil. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo más que queréis que responda.
Hola. José, tienes apagado el micro. Ay, gracias. Ah, Que no, que de momento no hay ninguna pregunta. Si quieres te puedo comentar alguna cosa o si quieres hablarnos tú más de... José, ¿Perdón? hay una persona que quiere preguntar. Ah, Creo vale, que sí, perdón. es Hay una mano levantada. Inés. Sí. Hola Inés, buenas tardes. Hola a todos, ¿qué tal? ah. Nada, gracias por estar aquí, Jorge. Yo soy parte del equipo de Muso que Educa y quería preguntarte si tú has tenido algún contacto allí en el Congo, si has bajado para ver la realidad, porque una de las partes que yo creo que es interesante de tu cortometraje es que la parte de allí está muy bien diseñada, o sea, tiene un contexto, a mí me da la sensación de que has estado, no sé, yo tengo... No, personalmente no, me hubiese gustado y demás, pero lo que pude hacer es intentar ver todos los documentales que pude, informarme y demás, para intentar crear lo más parecido. Y de hecho sí que tuvimos que readaptarlo un poco y adaptarlo a la historia, porque queríamos, bueno, este corto ha tenido un montón de versiones anteriores, ¿no? Para saber hasta dónde podíamos contar. De hecho, una de las cosas que me hubiese gustado mostrar es que cuando pasa todo esto en la mina hay mucha más gente, aparte, pero por la complejidad técnica que eso llevaba, al final solo pues, pocos personajes y demás. Respecto al estar, no, lo dicho, eso. Documentarse, ver un montón de fotografías, de vídeos documentales para poder acercarnos lo máximo posible. Jorge, ahí hay alguna pregunta en el chat, te formulo, la que nos hace Beatriz Moreta, que le gustaría saber el porcentaje de móviles, bueno, te lo pregunto a ti o a José Antonio, si sabéis el porcentaje de móviles usados que se recupera, qué porcentaje de ellos son reutilizados. Bueno, algunos son datos muy específicos, pero no sé si tenéis alguna idea sobre eso. Pues personalmente no, sé que hay muchas campañas de estas de recuperación, o sea, de reciclaje, pero personalmente no tengo un dato. O sea, yo lo único que puedo decir, por ejemplo, que hay gente que no se lo cree cuando digo esto y es una tontería, ¿no? Pero tampoco sin echarme flores, que llevo con el mismo móvil 5 años casi. Y como que mis amigos dicen, pero ¿a dónde vas con eso, no? Cuando los suyos son unos mostrencos así enormes que hacen ahora. Y es como que nos incitan a comprar un móvil tras año, como si fuese un ordenador. O sea, un ordenador, al fin y al cabo, que es un móvil, que es un ordenador, no lo compramos cada año. No sé por qué nos han metido en la cabeza que sí, que el tema del móvil hay que renovarlo cada año o cada 2. Y Jorge, nos pregunta Isabel que, bueno, especifiques un poco más, que aclares un poco lo que estudiabas y el contexto en el que realizaste el corto mientras estudiabas. ¿Lo puedes volver a comentar? Sí. Claro, yo estudié un grado en animación, en cine de animación digital, y allí es una carrera de 4 años y en el tercer año es donde se nos dio la oportunidad. Entonces, en esa carrera das un poco asignaturas de todo. Yo lo que hice para hacer el cortometraje fue intentar ir involucrando a mis compañeros a la hora de hacerlo. Entonces, les iba preguntando si querían colaborar en el cortometraje y demás, y así poco a poco fue saliendo. No sé si Inés, ¿quieres preguntar algo más? ¿No? ¿Hay alguna reflexión, bueno, alguna sugerencia que nos hacen también en el chat? En concreto, un enlace de una campaña de recogida selectiva que se puede implantar a nivel educativo por parte de Sergio. Gracias, Sergio. Y Tamara nos comenta que, bueno, que este corto tiene mucha relación con el siguiente que presentaremos ahora, Makini, y que se puede también complementar con otro corto que tenemos este año en Muso que Educa, que es un día en el parque. Yo, si no hay ninguna otra pregunta, sí quería hacerte la última, Jorge. Aparte de lo que es el Colran, no sé si sigues en este mundo de realización de documentales, si tienes algún proyecto en mente, bueno, que nos cuentes un poco, ¿no?, el futuro en este sentido. Sí, o sea, bueno, ahora mismo Colran se está distribuyendo, se está terminando, quedan como 6 meses de distribución, luego lo publicaremos. Y en cuanto a proyectos personales, yo estoy trabajando para una empresa, pero o sea, sí que estoy ayudando a mis compañeros de universidad que ellos están con sus cortometrajes y les estoy ayudando, pero no puedo decir mucho más de proyectos personales porque, aunque tengo cosas, no son tampoco muy relevantes ahora mismo, creo, personalmente.
Y Sergio nos pregunta, o te preguntan, durante tus estudios, ¿qué importancia crees que tuvo la temática medioambiental en el trabajo tanto tuyo como del resto del alumnado? Si te sentiste solo o acompañado en este proceso. No, sí que teníamos alguna asignatura que, aunque no iba 100% relacionada, tocaba temas. Y sí que creo que la gente se fue implicando a lo largo del curso, bueno, de la carrera. Y o sea, al principio sí que me vi algo solo, pero igual fue ilusión mía de no saber percibirlo, porque luego sí que mientras iba pasando el tiempo me di cuenta de que no era así. Pues muchas gracias por participar en este espacio, en este encuentro. Enhorabuena por el corto. Iremos, como le comentábamos a César, al director de la plastiquería, trataremos de que te llegue información sobre cómo ha funcionado en las aulas y bueno, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias participando en el encuentro, que estamos hasta las 7, porque ahora damos paso al siguiente corto, Makini, muy relacionado con Carl Colrand y en concreto a Manu Galán, que forma parte de la asociación Matumaini y que son quienes han diseñado la propuesta didáctica que ya tenéis a vuestra disposición. Manu, todo tuyo. Buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto escucharos. La verdad es que he ido tomando notas porque creo que al final, como mundo globalizado, también estos cortos están absolutamente relacionados, ¿no? Y son temáticas al final súper complementarias. Hubiera estado genial que estuvieran aquí el director Fran Mukundai y el ilustrador Tresosy Bangu, porque además creo que se hubiera abierto un debate contigo, el director de Corrum, súper interesante, ¿no? De norte y sur globales. Nuestra entidad es una entidad pequeñita que nació en el 2009, de una experiencia muy concreta de personas que cooperábamos en el noroeste de Tanzania y que entramos en contacto con la situación de niños y niñas que vivían en la calle y creamos una estructura en España para dar apoyo, soporte técnico, humano, material y económico a una entidad tanzana en la que colaboramos también en sus inicios y que bueno, acompaña desde un enfoque de apoyo mutuo, fortalecimiento institucional, gobernanza, buena gobernanza mutua, etcétera, ¿no? Y aquí lo que hacemos es mucha actividad de comunicación, de sensibilización, campañas, editamos bastantes materiales educativos desde hace unos cuantos años con un enfoque de educación artística. Este cortometraje utiliza técnica de stop motion. Los personajes son personajes animados con la técnica de stop motion y están creados con piedras. Es un cortometraje de 7 minutos. Como os decía, el director es Fran Mukundai, es su primer cortometraje y el ilustrador es Tresosy Bangu. Es muy interesante porque son congoleses, son de la República Democrática del Congo y además recientemente en diciembre en el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger, que es el festival africano más prestigioso que hay en España, pues recibieron el premio a mejor cortometraje. La acción, también habla de la denuncia de las condiciones laborales de personas que trabajan en las minas de cobalto y litio en la República Democrática del Congo, que están vinculados, como sabemos, pues a la fabricación de aparatos electrónicos, tecnológicos y también a los coches electrónicos, ¿no? Lo cual también nos da otro punto de vista de cómo un supuesto consumo responsable, ¿no? De un aparato, de un coche eléctrico, digamos, como al final, indagando mucho más, pues ese consumo no es tan responsable, ¿no? Nosotros pensamos que es un cortometraje, y así lo ha enfocado MUSOC Educa, dirigido a educación secundaria y creemos que seguramente hacia edades también más avanzadas, ¿no? Yo creo que, tal como comentaba antes el compañero de Ingeniería Sin Fronteras, pienso que pues, a partir de tercero o cuarto de secundaria se le puede sacar más jugo, ¿no? Hay una serie de valores pedagógicos que resaltamos, como la alfabetización audiovisual, la toma de conciencia de las relaciones económicas, políticas y sociales, ¿no? Entre norte y sur globales. Es verdad que nos pone un punto fundamental de ciudadanía global, conectada, interconectada.
el análisis y la comprensión de la degradación ambiental, el acercamiento crítico a realidades complejas del continente africano. Creo que es una forma muy interesante de acercarnos desde lo lejano a lo más cercano, de acercarnos de otra forma al continente africano y no solo desde enfoques más reduccionistas, simplistas o que vayan únicamente a mirar problemáticas como estas, sino con miradas más amplias, ¿no? Que también reconozcan singularidades propias de los países africanos y en este caso, que es lo que nosotros intentamos saltar, de artistas dentro del continente y del país, ¿no? La relación de las prácticas de minería extractivista abusiva con prácticas de explotación laboral, trabajo esclavizado, guerras y explotación sexual. En el 2016, Kadia Tsuba, una activista por los derechos sexuales y reproductivos, recibió el Premio Princesa de Asturias, ¿no? Y bueno, ese vínculo también con esta activista creemos que también es muy, muy interesante, además que estuvo en Oviedo varias veces, ¿no? Y esta corresponsabilidad como mundo conectado. Antes de la proyección, pues sí que proponemos ese acercamiento al continente africano. Desde Matumaini elaboramos una guía el año pasado que se llama Manual por la Afrotopía, precisamente basado en unas palabras de un economista, filósofo senegalés, Felwine Sarr, que habla de que el acercamiento al continente africano tiene que ser también basado en nuevas propuestas artísticas que surjan desde el propio continente, ¿no? Ni con una mirada afropesimista ni afrooptimista, sino que se base también en miradas propias del continente, ¿no? Analizar también la historia reciente, sobre todo previa a la independencia, ¿no? Desde el reparto de Berlín de finales del 19, cómo fue el proceso de independencia, la figura de Patrice Lumumba, por ejemplo, como gran panafricanista, ¿no? También nos parece muy interesante, es decir, llegar al corto a través de la mirada del continente. Analizar el impacto ambiental de las industrias de extracción de minerales y el impacto social, y acercándonos también a lo que es la minería en Asturias. Creo que ahí tenemos también un ejemplo muy interesante para analizar y poner en común cuál es el impacto de la minería, de las distintas minerías en Asturias. Y hay un ejemplo, ambas muy reciente, que creo que puede ser muy interesante, que es el de la mina de oro de Salave, ¿no? Que ha tenido, antes decía el compañero César, ¿no? Hablaba de la triple dimensión de responsabilidad social del gobierno y de la importancia de la industria, y en este ejemplo de minería de Salave, que es el yacimiento de oro no explotado más importante de Europa, ha habido una respuesta social precisamente de abajo hacia arriba que ha supuesto la paralización del proyecto varias veces y que ahora vuelve a estar en estudio, ¿no? Bueno, pues esa conexión de nuevo entre minería extractivista de uno y otro lado nos parece interesante. Dada la extensión del cortometraje de 7 minutos, pensamos que permite hacer un doble visionado, que nos pueda dar otras claves que igual en la primera no lo podemos o no somos tan conscientes, ¿no? Y pensar en los elementos, por ejemplo, en los distintos escenarios, en el cambio de ritmo, en los colores que se utilizan, en el papel que juega pues, las piedras, ¿no? Como elemento simbólico sobre el que se construyen también los personajes, los elementos naturales artificiales, el cambio de ritmo. Es muy interesante en el principio del cortometraje cómo se muestra una sociedad muy dinámica, en marcha, conectada, con sonidos, con las músicas, con la economía informal muy presente, las relaciones entre las personas, ¿no? Y como cuando entra esa industria devoradora, de repente ese modelo de relaciones empieza a cambiar, ¿no? El papel de las transnacionales como industria primordial. Hay un texto, hay varios textos que además se dan a conocer a través del megáfono de la industria, y uno de ellos dice: la producción mundial de coches eléctricos excederá pronto los de gasolina, pero como sabéis, las materias primas de para esta industria son cobalto y litio, de los que el Congo es el principal productor mundial, ¿no? De nuevo pensar en el papel fundamental que tienen las materias primas al final como combustible de este sistema capitalista, ¿no? Bueno, planteamos unas preguntas del profesorado al alumnado sobre, bueno, qué os ha parecido el cortometraje Makini, por qué, y que puedan escribir
en palabras, ponerle palabras al propio cortometraje e incluso hacer un pequeño cómic alternativo o complementario al mismo, ¿no? Con una revisión sobre derechos humanos, partiendo de ese enfoque de derechos humanos y ciudadanía global, cuáles son esos derechos humanos que están en juego, algunos de los cuales son visibles, como decíamos, y otros no, entre los cuales entran pues lo que son las guerras internas, el control de los recursos nacionales, la explotación de las multinacionales y la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? Y luego proponemos todo un acercamiento a los derechos desde las expresiones artísticas del Congo, ¿no? Y ahí, bueno, hacemos un listado de artistas que lo que enfocan es precisamente toda esa vulneración de derechos desde distintas artes, ¿no? Aparte de este grupo de jóvenes realizadores congoleños, pues hay también una serie de artistas, de pintores, ¿no? Entre los cuales, bueno, señalamos a Michel Magema, a Makumbu, bueno, con obras en las que muestran con mucha crudeza y obras muy coloristas de la pintura popular de Kinshasa, como muestran todo esas situaciones de violencia vinculadas a las empresas de extracción minera, pero con mucho colorido y mucho realismo, ¿no? Hay otra obra de una española, Ukalele, que nos parece dura para el visionado, la hemos incluido. Es importante al final, yo creo que estas unidades didácticas tienen que pasar también, es muy importante, ¿no?, por el filtro del profesorado, no solo por el filtro, sino uno hacerse consciente también y apropiarse de la propia unidad. Y esta en concreto que le pone voz Kadia Tsuba, que es esta activista que os comento, derechos sexuales y reproductivos, pues muestran toda la crudeza, ese vínculo entre la extracción del mineral, el uso, en este caso, de los teléfonos móviles y la violencia sexual hacia las mujeres. Antes comentabais bueno, algunos recursos. Es muy interesante, por ejemplo, que esto no ha salido, pero el mayor congreso, el congreso internacional más importante de móviles del mundo, se celebra en Barcelona, y en este sentido hay un artículo de la Escola de Pau, de la Universidad Autónoma, donde se analiza precisamente todas estas relaciones entre la producción, el uso de las materias primas, las producciones en China, el vínculo con las políticas europeas en Ámsterdam, en Bruselas, perdón, y lo que es un encuentro internacional como el de Barcelona, ¿no? Y el impacto de la globalización a través del Congreso. Nosotros seleccionamos 4 campañas, algunas han salido ahora en el chat, unas de la ONG vasca Alboan, muy interesante, Tecnología Libre con Filizo. Luego hay 2 proyectos, no lo habéis nombrado, de la Fundación Jane Goodall, que es Raíces y Brotes. Este es un proyecto para trabajar en el aula, además con más de una sesión, que yo creo que le puede dar continuidad y profundidad al trabajo en el aula. Y otra que es Movilízate por la Selva, que igual va más a las consecuencias y a esa recogida de los teléfonos móviles, ¿no? Y una cuarta que nos parece muy interesante porque surge en el Congo, es una campaña de mujeres, se llama Mujeres al Teléfono, y son mujeres juristas, abogadas, sanitarias, que crean un espacio de diálogo con mujeres del ámbito rural, que lo utilizan como espacio de denuncia y de visibilización de los problemas que tienen en sus comunidades, ¿no? Bueno, nos parece una campaña que es muy interesante también, sobre todo porque sale y surge desde los propios movimientos sociales del Congo. Hay también otra página, Geodiver, en la que se puede analizar las sustancias que forman los teléfonos móviles, y un videojuego muy interesante que se llama Walikale, en el que podemos ir descubriendo cuáles son los procesos de fabricación de los teléfonos en las minas del Congo, ¿no? Y bueno, yo creo que básicamente, pues básicamente eso, ¿no? Gracias, Manu. Quería preguntarte, antes de que, mientras tanto, que bueno, alguna profe se anime, levante la mano para hacerte alguna pregunta. Bueno, pues el trabajo que hacéis desde la Asociación Matomaini, si puedes comentar un poquito más y, bueno, de qué manera pueden contactar con la asociación y qué tipo, ¿no?, de propuestas, ¿no?, podéis hacer conjuntamente con los centros educativos. Sí, digamos que desde hace 9 años, casi desde nuestra fundación, trabajamos mucho
conectando distintas realidades que parecen lejanas entre sí, pero que creemos que están mucho más conectadas de lo que parece, pero derribando nuestros propios estereotipos, ¿no? Creemos que a veces abusamos de imágenes del continente africano en exposiciones, etcétera, que con una mirada un poco utilitarista, y lo que intentamos es, bueno, pues que haya miradas desde escolares que partan desde espacios comunes, que pueden ser pues la música, el baile, la pintura, en fin, un montón de espacios, ¿no? Desde ese enfoque de ciudadanía global y de sociedades interconectadas, pues hacemos talleres divulgativos en centros educativos, en el que analizamos esa realidad más concreta que conocemos de niños y niñas en situación de calle y toda la casuística que hay alrededor, pero vamos más allá, ¿no? De hecho, elaboramos guías didácticas. La última es una mirada de 3 artistas africanas, una etíope, otra marroquí y otra sudafricana. Y este manual por la afrotopía, que son 7 temas en los que se ahonda desde otras miradas, o se da a conocer, nos podemos acercar desde otras miradas al continente africano, ¿no? Exposiciones. El viernes presentamos una exposición donde de los años 30-80 fotografías de África Central se unen a fotografías de Asturias rural para, bueno, desde un lenguaje común, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos mucho en esa mirada, en esa digamos, reducción de miradas estereotipadas que todos y todas tenemos hacia el continente. Os pongo aquí el correo. Sí, si compartes cómo contactar con la asociación. Estupendo. Bueno, pues si alguien que quiera hacer alguna pregunta a Manu, o bueno, todavía están, creo, por aquí César, también está Jorge y bueno, los compañeros y compañera, José Antonio de ISF, Lucía de Codopa o Sisto Armán de Asturias por el Clima. ¿Alguna reflexión por vuestra parte para terminar este encuentro? A ver, yo, hombre, me parece que sí obligado el insistir en lo positivo de esta experiencia, que es un despliegue que yo creo que tiene mucho sentido, el esfuerzo, y que, bueno, y expresar el compromiso por parte de Asturias por el Clima y de manera importante por algunos de los colectivos que le integramos en colaborar no solamente con el equipo general del MUSOC, sino con el profesorado que está implicado en este proyecto, ¿no? Creo que este trabajo, y lo han expresado lo expresan muy bien los vídeos y lo han expresado muy bien sus responsables, es un trabajo necesario y que ayuda. Nada más. Muchas gracias, Sisto. ¿Alguien más? Sí, yo. José, y luego creo que Manuel también quiere intervenir. Manolo, perdona. José primero. Figura Tamara, pero soy yo el que quiere hablar. Vale, nada, yo José y luego Manolo. Simplemente porque contesté alguna pregunta ahí por el chat, lo que me dio tiempo, y esto a veces se queda un poco corto, ¿no? Pero vamos, que reafirmó un poco nuestra disponibilidad también como Ingeniería Sin Fronteras, entiendo que como MUSOC también, a echaros una mano. Yo entiendo que no podemos, nos gustaría poder ir a todos los centros, a incluso estar con un director y demás gente y poder estar allí para explicar toda esta temática, ayudar a los chavales con el tema de los móviles y demás. Pero a veces es difícil, ¿vale? Pero que tenéis nuestro contacto, que cualquier cosa a la hora de implementar la ficha o lo que sea, o cualquier sugerencia, que os ayudamos sin ningún problema, ¿vale? Que no estáis solos, vamos, que... Gracias, José. Manolo. A ver, he hecho varias preguntas, es que estamos usando un ordenador y una cuenta que viene a nombre de Tamara, por eso puede haber alguna confusión, pero vamos, que una pregunta que le hice al director sobre el tema de si había tenido, ya le había hecho antes la pregunta, si había tenido alguna experiencia didáctica en el uso del corto, ¿no? Que ya lo ha contestado por el chat, ¿no? Director de Callroom. Y también a Manu agradecerle que utilice el arte como una vía, como un medio para el activismo, para la concienciación y la sensibilización. Aparte que ya nos conocimos tú y yo en Navia, en el instituto, que cuando era profesor de arte. Y sí, esta es una pregunta general para los que dirigís, para todos los que dirigís, porque es arte, es imagen,
soy de los que opinan que hay una escasa, por no decir casi nula, alfabetización de la imagen en los centros educativos. El lenguaje de la imagen no se enseña, no se educa, excepto en una asignatura que digamos que es María, entre comillas, ¿no? Y en una parte de la asignatura, con lo cual digamos a esto, y bueno, que MUSOC se vea utilizando la imagen para el activismo ambiental, social, etcétera, etcétera. Y la pregunta en concreto es cómo se podría prolongar el éxito de una actividad como MUSOC Educa, cuando gracias precisamente a la pandemia ha crecido por encima de lo que preveíamos, porque no podemos ir físicamente a los centros. Pero yo no sé si nos vamos a quedar a medio camino por el hecho de digitalizar esta comunicación y no hacerlo presencial. ¿Cómo podemos combatir esa falta de presencialidad en los centros para que el activismo sea real y no solo digital? ¿Alguien tiene alguna más que respuesta, alguna reflexión en torno a esta propuesta que nos hace Manolo? Si no, no la dejamos ahí, la vamos pensando y bueno, el correo de diversidadcprgijón@educastur.org está disponible para que hagáis cualquier reflexión, sugerencia, que podamos ser mediadores, mediadoras, quienes estamos aquí en el CPR Gijón Oriente y el equipo de MUSOC Educa con el profesorado. Esa es la intención. Por mi parte, yo creo que vamos a dar por terminado el encuentro. Sí pediría, si están por ahí todavía César y Jorge, que se queden, nada, un minuto. Queremos proponerles una cosa final al profesorado que ha participado, a quienes habéis estado durante toda la sesión por parte de Ingeniería Sin Fronteras, de Matumaini, de Codopa y de Asturias por el Clima. Gracias por vuestra colaboración, por haberos prestado a diseñar la propuesta didáctica que acompaña a cada uno de los cortos, por hacerlo también en este encuentro digital que hemos grabado porque bueno, el motivo de este encuentro no solamente era fundamental, estar en vivo y en directo con los directores que pudieron acompañarnos y hacer una reflexión conjunta, pero también lo hemos grabado porque sabemos que muchos y muchas profes tienen hasta ahora sesiones de evaluación o de reuniones de ciclo o de otro tipo de reuniones en el centro y lo van a poder ver grabado también a partir de mañana. Y por mi parte nada más. Repito, si están por ahí César y Jorge, que se queden un rato y al resto muchas gracias. Y quienes tengan todavía algún corto seleccionado por parte de la programación, pues a partir de mañana seguiremos con los encuentros digitales. Un saludo a todos y a todas.